presta atención a lo que el app nos tiene preparados el día de hoy. Emic y Eti. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Eti, diálogos desde la antropología social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual de la UAM Iztapalapa. Este es un proyecto para dar difusión a la investigación y a los trabajos del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. En este capítulo, bueno, como ya habíamos comentado, son especiales porque nuestros invitados e invitadas son los profesores que integran el departamento y vamos a tener un formato diferente, empezando porque es video, pero esperamos que sea de su agrado. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Néstor García Canclini, la doctora Margarita Zárate, el doctor Federico Besserer y el doctor Pablo Castro, quienes nos van a compartir sus experiencias al haber entrado al departamento y sobre todo un poco sobre su experiencia aquí dentro del departamento. Y la primera pregunta con la que vamos a abrir este podcast, queremos saber, bueno, en qué año entraron y cuáles eran sus expectativas al ingresar al departamento de antropología, qué conocían y bueno, un poco del contexto en el que estaban. Adelante y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros también. Muy bien. Muchas gracias, un placer estar en mi universidad con ustedes. Pues yo entré muy joven, en 1985, tenía 26 años y un par de años después gané la plaza, ¿no? Era un momento importante, era un momento, pues teníamos una universidad muy joven, necesitábamos gente que se formara más. Yo estaba acabando la maestría y el país estaba en ebullición, seguía en ebullición, movimientos estudiantiles en la UNAM, a nivel general, muy importante, incluso la presencia de movimientos campesinos. Yo tuve la maravillosa oportunidad de ser apoyada con licencias, habiendo ganado la plaza, para poder hacer mi doctorado fuera del país, porque necesitaba la UAM, en nuestro departamento, el Departamento de Antropología, gente formada, ¿no? Era el momento en que nos solicitaban tener doctorados. Entonces fue un momento de mucho crecimiento para nosotros y para el departamento. Muchísimas gracias, Margarita. Y bueno, un poco, unos años después también entraste tú, Néstor. ¿Podrías platicarnos sobre esto? Sí, yo me presenté a un concurso en el año 1990. Estaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde daba clases en la maestría y no había doctorado. Y aquí en la UAM se quería crear un doctorado, pero había 3 o 4 doctores nada más en la planta de profesores del departamento, de manera que había que estimular el ingreso de nuevos profesores ya con doctorado para poder armar un programa de posgrado, de maestría y doctorado, y ser reconocidos en CONACYT, en las instituciones académicas del país. Yo sabía más o menos que el Departamento de Antropología tenía muy buen nivel, incluso había tenido algunos alumnos de la maestría de la Escuela de Antropología que habían venido aquí como profesores al departamento unos pocos años antes. Era muy estimulante estar en un lugar donde había nuevas áreas de investigación y esta posibilidad de que creciera el departamento con un doctorado que en ese momento tenían pocas universidades. Okay, muchísimas gracias, Néstor. Y bueno, ahora, Fede, platícanos un poco de tu ingreso aquí al departamento. Pues yo entré 2 veces. En 1975 como alumno. ¿Por qué elegí la UAM? Fue porque en la preparatoria, con un compañero, Mateo Pliego, el hijo de un fotógrafo muy conocido, Julio Pliego, conocimos pues una situación muy compleja. Él había estado
en el momento en que atacaron los halcones a una manifestación estudiantil. Hicimos una revista que se llamaba Reflejo como respuesta a eso dentro de la preparatoria. Y entonces para mí cambié de querer estudiar física a querer estudiar algo que estuviera cerca del conocimiento de las relaciones sociales. Mateo y yo decidimos venir a la UAM. Él se inscribió en historia y yo, viniendo de un trasfondo multicultural y con este deseo de conocer de cerca la realidad social, pensé que la antropología era la opción. Em, Pocos 2 años después, me empleé en el CIESAS como un flamante antropólogo con preparatoria terminada y una bicicleta. Y entonces trabajé en el CIESAS, después ahí en el arranque de la antropología del trabajo, fundamos un museo de culturas populares, yo como una persona que acompañaba a un grupo muy potente. Y tuve muchos años de trabajo en el INI, en el gobierno del Distrito Federal, con Julia Carabias en un proyecto del PAIR en Guerrero, hasta que en 88 pensé que era bueno terminar la licenciatura y estudiar un posgrado. Y entonces ahí me fui a estudiar un posgrado en el extranjero y eh, tuve que cambiar de una maestría en la Universidad de California, después hacer el doctorado, pero mi proyecto tuvo muchas dificultades porque era un proyecto que les sonaba a ellos muy ambicioso en el programa y por fortuna se publicaron un par de artículos que citaban mi trabajo como una posibilidad. Y entonces yo regresé a México pues sin doctorado y con el deseo de hacer una investigación de vanguardia. Y en ese contexto, para mí, la UAM era la opción, ¿no? Porque era un lugar novedoso, donde se veían temas novedosos, había investigaciones que transgredían en muchos sentidos la forma de hacer la antropología convencional. Y en ese contexto es que eh, me presenté a un concurso. Primero, estuve aquí varios años y luego ya un concurso de oposición. Muchísimas gracias, Fede. Bueno, pues es importante conocer también cómo hay alumnos que también ya egresaron y se integran también al departamento, ¿no? Bueno, y ahora, Pablo, un poco cuéntanos sobre tu experiencia al entrar aquí a la UAM. Sí, muchas gracias. Bueno, yo ingresé aquí a la UAM hace 20 años, en el 2005. Primero recibí una invitación de Roberto Varela. Yo no estudié acá, aunque sí tomé de la primera generación una materia que impartía Roberto Varela, porque él me dirigió tanto la tesis de maestría como la de doctorado. Y después de que yo egresé, que empecé a trabajar como investigador en el Colegio Mexiquense, pues proyectos vinculados a la antropología política, elecciones, a conflictos en contextos campesinos, fundamentalmente en el Estado de México. De los seminarios que yo llegaba a organizar, pues invitaba a mi maestro, a Roberto Varela, y a colegas de acá que tenía el gusto de conocer, a Rodrigo Díaz, Héctor Tejera. Y Roberto me comentó hace muchísimos años que se iba a abrir un espacio, que un profesor había dejado la plaza vacante y que se iba a abrir un concurso de oposición. Me invitó a venirme para acá. Y entonces, bueno, de esa manera, pues a mí siempre me dio como mucha ilusión poder trabajar acá, porque el colegio era un espacio de ciencias sociales, donde uno estaba igual con demógrafos, con economistas, con historiadores, ¿no? Con geógrafos. Y aunque era muy bonito y me divertí mucho coordinando el doctorado de ciencias sociales, pues yo sí buscaba como un espacio más disciplinario. Y el departamento de antropología, pues
me ofrecía pues la posibilidad de estar con la bibliografía, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo me vengo para acá, me dejé proyectos patrocinados en el colegio, algunos sobre migración. Yo leía mucho a Federico, leíamos también muchísimo a Néstor, Ujú. leíamos desde las culturas híbridas, la globalización imaginada, ¿no? Y también, digamos, para la parte de movimientos sociales, pues el libro de Margarita era básico, ¿no? Esta investigación sobre Michoacán. Entonces, para mí, venirme a la UAM, pues siempre me dio como mucha ilusión, y creo que no me equivoqué porque estoy súper contento. Me la he pasado muy bien por acá, he aprendido mucho y el departamento me ha permitido crecer mucho. Muchísimas gracias. Creo que, bueno, justo conocer todas estas experiencias desde distintos ángulos, pues también es súper importante para conocer de cómo está formado y cómo también hay ciertas especificidades del departamento, ¿no? Que es justamente estas aportaciones tan importantes que el departamento le ha dado a la propia disciplina en la antropología, pues, mexicana latinoamericana y también mundial. Y bueno, pues en ese sentido va la siguiente pregunta. ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales aportaciones del departamento a la disciplina? Muchas gracias. Pues yo creo que hay varias. Quizás se me pasen algunas o muchas, pero creo que fue por un lado el enfoque innovador, la posibilidad de que diferentes profesoras, profesores estuviéramos aprendiendo, investigando, dando clases, ¿no? Con chicas y chicos muy jóvenes. Eso fue apasionante en una universidad que privilegiaba también la interdisciplina, y creo que efectivamente la universidad ofrecía, y nuestro departamento ofrece, muchas versiones interesantes y muy centrales de lo que es la antropología. El hecho de que hubiese grupos de investigación, ¿no? Como estudios transnacionales, el hecho de que todos estuviéramos formándonos como doctores y tuviéramos la oportunidad de regresar, el hecho de estar con fundadores de la antropología, ¿no? Con Mexicana, creo que son los panoramas que nos abrió y que le abre el departamento aún ahora a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, que es nuestra principal tarea, creo yo, y a la investigación, ¿no? Que bueno, sabemos que depende de muchas condiciones, entre otras, pues cómo está el país. Pero creo que los temas, pues aquí tenemos mucho, elecciones, conflictos políticos, movimientos sociales, la importancia de lo audiovisual y, como mencioné, lo transnacional, la importancia de las culturas híbridas, ¿no? O sea, tenemos un abanico muy importante y creo que esas son gran parte de las contribuciones del departamento, ¿no? Muchísimas gracias, Margarita. Y por tu parte, Néstor, cuéntanos un poco. Para mí fue muy atractivo desde el comienzo, desde los años 80, ver una institución y un grupo de investigadores abiertos a nuevos temas. Antropología todavía se asociaba mucho con la cuestión indígena, con los conflictos campesinos tradicionales de México, pero comenzaba a ver aquí especialistas en cuestiones urbanas. La propia UAM, al instalarse no solo en la Ciudad de México, sino en sus periferias, tanto Iztapalapa como Xochimilco o Azcapotzalco, tenía una vinculación fluida con esos sectores no plenamente integrados a la vida urbana, hijos de migrantes que habían llegado hacía pocos años a la ciudad capital. La mayoría de los alumnos que
teníamos en esa época y aún ahora un gran número venían o pertenecían a familias en que ningún miembro había podido pasar de la escuela primaria. Me acuerdo todavía de una tesis, por ejemplo, que dirigí en los primeros años 2000 a un alumno egresado de la UAM Azcapotzalco, que después llegó a rector, pero en ese momento se inscribió con nosotros, aún siendo sociólogo, para hacer un doctorado en antropología. Y él estudió la condición de vida de los estudiantes de la UAM. Y aquí alrededor de la UAM visitó casas de muchos estudiantes para hacer trabajo de campo. Una de las sorpresas fue que en casi ninguna vivienda había biblioteca. Y la biblioteca, en la medida en que existía, estaba formada por fotocopias de libros que los alumnos estudiantes de la UAM habían ido acumulando como su acervo de conocimiento. Esa era la condición en la que se insertaba la UAM para gran parte del alumnado. También había alumnos que llegaban a la UAM de otras zonas, algunos muy conocidos después, por ejemplo, pienso en Juan Villoro, que no estudió antropología sino sociología, pero había muchos así que llegaban en coche, y el mayor número todavía en esa época venía de sectores muy populares. Después muchos de sus alumnos llegaron a otros cargos como secretario de Economía en el país, en fin. Hace poco celebramos los 50 años de la universidad y se publicó un libro con testimonios de estos que estoy nombrando. Entonces había un ambiente muy estimulante para desarrollar investigaciones que no se habían hecho en la antropología mexicana. Había una gran receptividad para los extranjeros, tanto para estudiantes como para profesores, fue mi caso. Y pude desarrollar un programa de estudios sobre cultura urbana a lo largo de los años 90 y principios de los 2000, que fue reconocido, por ejemplo, obteniendo fondos internacionales para poder hacer una investigación con investigadores, con jóvenes investigadores extranjeros o de otras instituciones académicas del país. Y desde luego incorporando a los estudiantes de la propia UAM. Todo esto era muy estimulante. Luego aparecieron temas como los que desarrolló Federico de transnacionalización, comunidades mexicanas formadas en California o en otras áreas de Estados Unidos, que implicaba también conocer Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos más centros de estudios sobre México que los que existen en México sobre Estados Unidos. Hoy lo podríamos decir también de China. En China hay más de 50 centros de investigación sobre América Latina y nosotros tenemos 1,5 en México, digamos, uno en la UNAM y otro muy pequeño en la Universidad de Veracruz. Y en el Colegio de México hay un pequeño grupo de investigadores que también analizan China, pero muchas otras zonas asiáticas o africanas. Ese es el nombre del centro de estudios. Entonces, en México encontrábamos espacio para extendernos, pensar más allá de México, la condición de México en primer lugar, en un mundo que se iba globalizando, y también la situación de los jóvenes. Desarrollamos proyectos de investigación sobre jóvenes, sobre la precariedad urbana y la precariedad juvenil, sobre temas nuevos en la antropología mexicana. Me parece que en todos esos campos hubo aportes grandes, muy reconocidos nacional e internacionalmente, de investigadores de nuestro departamento. Muchísimas gracias. Creo que sí, justo, ¿no? Este campo etario que también es importante, no solo sobre temas, sino en una generación que se vuelve visible para la antropología. Y de tu parte, Federico, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuáles son? Bueno, yo creo que yo veo dos aportes muy importantes.
Uno es el modelo académico. Me parece que cuando yo estudié la licenciatura acá, me encontré con una licenciatura cosmopolita, ¿no? Pluralista. Se estudiaban literatura de la antropología inglesa, norteamericana, es decir, habíamos roto con el nacionalismo teórico, ¿no? Y también tal vez con las ortodoxias teóricas, ¿no? Porque no había tampoco una mirada política única, sino había miradas confrontadas, ¿no? Lo mismo se leía a Levi-Strauss, que algunos consideraban un poco revolucionario, ¿no? Que teníamos clases sobre el capital y se daban con mucha pasión. Y yo creo que esta pluralidad fue una semilla muy importante para lo que voy a comentar ahora. Entonces, es este plan de estudios en un modelo trimestral, también de una universidad que conjunta, como decía la doctora Margarita, el trabajo de investigación y docencia en el profesor, generó también un tipo de alumno muy particular, el alumno investigador, ¿no? Y el departamento supo aprovechar esto, incluyendo en el programa de estudios la propia investigación central final de la carrera. Entonces, estos elementos me parece que contribuyeron sobre todo con la formación del posgrado, donde se formaron muchos profesores que después serían profesores en departamentos nacientes. Me parece que en ese sentido nuestro departamento quienes lo fundaron fueron visionarios y generaron una forma de construir la antropología, ya no de los 4 campos con arqueología, lingüística, física, sino dentro de la antropología social, pero abrevando, digamos, de su diversidad. A mí me parece que esto es importante porque el segundo elemento que me parece que ha sido un aporte del departamento viene 20 años después, lo conocí yo cuando regresé a la universidad, que fue la idea de la transgresión disciplinaria. Cuando yo regresé a México de estudiar el doctorado en Estados Unidos, mi departamento de antropología se dividió en 2, por una pugna entre la antropología como ciencia y la antropología más crítica, cercana a nuevas corrientes de pensamiento como los estudios culturales y el feminismo. Cuando yo regresé a México, encontré un departamento de antropología al que no le dio, incluso se decía que algunos autores hablaban de la muerte de la antropología, ¿no? Porque este sentido colonialista, etcétera, y que los estudios culturales eran de alguna manera una alternativa. Cuando yo llego a México, me encuentro con un departamento de antropología transgresor, vibrante, que había acogido, por ejemplo, Margarita trabajaba con la experiencia y la formación que ella tenía en asuntos de feminismo. Néstor estaba muy cercano a los estudios culturales y debatiendo con ellos, y sobre todo los estudios culturales latinoamericanos. Sí. Entonces, me parece, y yo me acuerdo porque a mí tuve oportunidad de conocer otros departamentos, otras instituciones, y se hablaba entonces de la UAM como, sí, es la selva de los símbolos, ¿verdad? Porque no había comprensión de que había internamente una discusión con los principales corrientes de pensamiento del momento. Entonces, me parece también que las investigaciones que hicieron los colegas en esos años, las investigaciones y las personas que formamos en ese contexto, aportaron a una mirada de la antropología mucho más abierta a conocer la diversidad teórica, pero también para poder entender los momentos de cambio de la época. Entonces, me parece que este tema, digamos, de la transgresión disciplinaria es uno de las contribuciones más importantes del Departamento de la Antropología. Muy bien, me gusta mucho este nombre de transgresión disciplinaria. Pero bueno, ahora cuéntanos tú, Pablo, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, ya había comentado hace rato que un primer acercamiento que tuve del departamento fue como
como un alumno externo que tomó una clase. Y en ese momento me acuerdo que desde fuera se veían así como dos líneas muy potentes, ¿no? Una de antropología política, dirigida por Roberto Varela, y la otra era la de cultura, dirigida obviamente por Néstor. Pero ya, digamos que llegué acá, pues empecé a ver que en realidad la riqueza del departamento era pues realmente muy sorprendente, porque ciertamente, digamos, había pues un grupo que hacía cosas sobre poder, había otro sobre cuestiones de cultura, y empecé a ver también otros espacios realmente muy importantes que han sido un gran aporte del departamento, como la antropología urbana, ¿no? Hay muchos egresados de estas líneas, ¿no? Que ahora son profesores de universidades, centros de investigación, estudios transnacionales, ¿no? Que también es una línea muy potente. También en algún momento todas las reflexiones sobre racismo, movimientos sociales, pueblos indígenas, también abrió vetas de investigación muy relevantes, ¿no? Me tocó ver ya como profe, me tocó ver nacer una línea que ahora es también muy relevante en el departamento, que es toda esta línea de antropología visual, ¿no? Que pues nació hace 15 años más o menos, probablemente, aquí en el departamento. Y y lo interesante es que pues son siempre, como decía Fede, las miradas desde el departamento, pues no son muy ortodoxas, ¿no? Sino más bien, como estoy totalmente de acuerdo con Federico, son muy transgresoras en el sentido de que problematizan mucho, ¿no? Sí. Y sobre todo, digamos, mi mirada hace algunos años, cuando me tocó coordinar el doctorado, la maestría de nuestro departamento, y hacer una reflexión a 30 años de su fundación, fue muy interesante porque pues ahí uno puede ver cómo también se dio una expansión, ¿no? En muchísimos temas, ¿no? Y siempre, bueno, trabajados de una manera muy interesante, ¿no? Lo cual le ha permitido a muchos de nuestros alumnos, muchos de nuestros egresados, ganar premios tan relevantes como los premios INA, y los que nos llenan de mucho orgullo, ¿no? Los premios de la Academia Mexicana de Ciencias, ¿no? Que nuestro departamento, el posgrado, pues en 8 ocasiones lo ha ganado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los aportes son de muchas miradas, muchos temas, y sobre todo, digamos, en ese ánimo de siempre tratar de problematizar y de decir cosas novedosas, ¿no? Claro, y bueno, justo, ¿no? Bajo este contexto que son estos 50 años, también es importante no solo ir hacia atrás, sino un poco ir al futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, también me gustaría un poco que nos platicaran sobre sus reflexiones a estos retos que nos enfrentamos, digamos que en los próximos 50 años, ¿no? Adelante, Margarita. Sí, gracias. Yo creo que recuperaría algunas de las cosas que han dicho mis colegas. El tema transgresión, crítico, creo que complejidad, ¿no? Creo que todos esos temas, y bueno, más, son el reto que tenemos frente a nuevas generaciones, frente a fenómenos complejos y diferentes quizás a lo que nosotros vimos. Entonces, yo creo que ahí está uno de los retos principales,
Otro reto que me parece sumamente importante es el reto intergeneracional, ¿no? Con los chicos, chicas que vienen a la universidad. Es muy importante abrir espacios a, digamos, tratar de transgredir estas brechas generacionales, que yo creo que el departamento por tantos años, y afortunadamente ahora, a pesar de sus tantos años, estamos teniendo nuevas personas adentro del departamento, muchas mujeres, con temas muy innovadores, los cuales nos empujan a nosotros, los profesores, profesoras que tenemos más tiempo, pues también a aprender, a innovar y tratar de ver la manera en que todas nuestras alumnas, alumnes participan de esto, ¿no? Y cómo lo innovan, que lo vemos reflejado en premios, etcétera. Pero yo creo que los retos, viendo también las diferentes situaciones que vivimos en nuestro país, se complejizan aún más, ¿sí? Y claro, la universidad no solo es el único espacio, pero nosotras tenemos una responsabilidad muy grande, ¿sí? Muchísimas gracias, Margarita. Y bueno, por tu parte, Néstor, ¿cuáles crees o consideras que son los retos a futuro? Son muchos y creo que los estamos descubriendo. Porque en principio, desde un punto de vista formal, uno podría decir la tarea de la universidad es articular el estado actual del conocimiento, transmitirlo a nuevas generaciones y ubicar las investigaciones y la docencia en las necesidades del país. En ese sentido, uno diría, no ha cambiado mucho respecto de hace 50 años, pero es que las necesidades del país hoy son otras, las situaciones y los conflictos que estamos viviendo, incluso en el trabajo de campo, son otros, y la manera en que ha crecido, se ha escindido en muchos campos la antropología y en relación con otras ciencias sociales. Afortunadamente en nuestro departamento no hacemos una antropología exclusiva, especializada, solo en lo que se considera saber antropológico, sino donde tienen presencia otras disciplinas de las ciencias sociales e incluso han venido a hacer el posgrado con nosotros alumnos y alumnas de biología, de campos que no están tan obviamente, o economía, o derecho, que no están tan obviamente relacionados con la antropología. Al mismo tiempo, el país ha cambiado en muchos sentidos con conflictos que no existían en nuestra época. Estaba pensando ahora que, así como Margarita trabajó en Michoacán, yo también hice mi primera investigación de campo sobre artesanías y fiestas en Michoacán, y hay poblaciones en las que hice el trabajo de campo a las que ahora no podría volver, por el grado de conflictividad, de asesinatos, de feminicidios. Los estudiantes son conscientes de esto. Pero me parece que uno de los méritos también del departamento que se convierte en un desafío nuevo o renovado es que el departamento ha servido en muchos casos a organismos del Estado, organismos públicos, haciendo asesorías, investigaciones, se nos han encargado, las hemos hecho juntos con los funcionarios y al mismo tiempo nos hemos insertado en movimientos sociales. Así es. Movimientos indígenas, urbanos, de jóvenes, muchos más, y hemos podido acompañar esos procesos, aprender mucho de lo que se está aprendiendo a conocer en las nuevas generaciones y en nuevos espacios que no son estatales, a veces son empresariales, a veces de movimientos sociales. Todo eso también está transformándose en el país. Y necesitamos reinventar, reimaginar cómo la universidad podría estar mejor vinculada, más estrechamente interrelacionada con todos esos espacios. Insisto, son espacios para aprender cómo es México, cómo nos situamos en este mundo contemporáneo, y ahí, y también para dar algunos conocimientos. Pero ahí hay una dificultad mayúscula que se plantea en estos días
en que se discute tanto la reorganización digital a través de la inteligencia artificial. La antropología tiene mucho para decir sobre esto, porque ya hemos hecho investigaciones en muchos países, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Asia, en México, en otros países latinoamericanos, acerca de cómo se transforman los modos de informarnos, de intercomunicarnos, qué significa que nos vinculemos ahora más con un aparato que no quisimos poner en la mesa porque sabíamos que iba a ser filmado, pero que todos sabemos de qué se trata, y que son aparatos que en muchos casos nos sirven para comunicarnos con otros, pero más para comunicarnos a otros o comunicarles a otros, mandar mensajes. Te mando un WhatsApp y lo leerás cuando quieras. Consultar redes, plataformas digitales. Hay una plataformización del mundo y por lo tanto del conocimiento. Y la manera en que nos informamos ahora es muy distinta, desde luego, de la que había hace 50 años cuando no había redes sociales, casi no había internet, o empezaba a haber computadoras, y la que tenemos hoy, que es distinta de la que tenemos hace 10 años también. En 2006 no había redes sociales, comenzaban a existir, ¿no? Entonces, este mundo nuevo nos está obligando a pensar, a revisar con qué planes de estudio formamos a los alumnos, qué tenemos que aprender nosotros, qué jóvenes investigadores deben incorporarse por tener una relación más fluida con estos conocimientos. Me parece que todo esto afortunadamente está vivo como desafío, como interés en el departamento. Pero queda muchísimo por hacer y es muy difícil decir cuáles van a poder ser las contribuciones que haremos en esos espacios, pero creo que estamos dispuestos a sufrir, a experimentar y a gozar estos desafíos, ¿no? Sí, claro, ya hay investigaciones, algunos ya se han acercado a estas nuevas relaciones sociales con la digitalidad o esta digitalidad de las relaciones sociales, entonces creo que sí, sin duda tenemos un cuerpo académico que responderá a esas nuevas formas de relacionarnos. Muchísimas gracias, Néstor. Y bueno, por tu parte, Federico, cuéntanos qué es lo que piensas que puede ser nuestros mayores retos. Bueno, yo creo que yo lo pondría en una palabra: descentrarnos, ¿no? Creo que hubo que el departamento ha tenido la capacidad de ver hacia afuera, y eso me parece que es muy importante. El primer ejemplo de ello es, por ejemplo, el posgrado virtual que Eduardo Nibón visionariamente construyó y que nos llevó la docencia, la descentró, la sacó del aula, la llevó a otros continentes, ¿no? Creo que nuestro reto ahora en términos tiene que ver con otras formas de descentramiento. El primero sería que me parece que muchos de los colegas que han construido escuela, ¿no? Y eso nos ha permitido tener relaciones con otras instituciones donde muchas de las personas que están allá se han formado en la UAM o son colegas que son líderes académicos de proyectos de redes de largo aliento que trascienden a la universidad. Entonces, me parece que uno de los retos es cómo hacer para que estas redes se vuelvan parte de la forma de funcionamiento cotidiana de nuestra disciplina en la UAM. Y eso me lleva a un segundo reto, que es que se habla mucho, porque muchas instituciones se formaron en los años 70 y están ahorita en un proceso de jubilación, muchos compañeros, se habla de una renovación. Y a mí me parece que allá hay un error grave, porque justamente este capital cultural que se ha consolidado durante tantos años requiere más bien de un proceso de integración y no de sustitución, ¿no? Y nosotros como departamento entonces tenemos el privilegio de poder estar en un momento de nuevos ingresos con temas novedosos,
Y me parece que el reto es justamente construir estos procesos de articulación interna. Ujú. También podríamos decir que tendríamos en ese sentido que transformarnos, me parece, en antropólogos y antropólogas nómadas, ¿no? Ujú. No podemos quedarnos con los mismos temas, ¿no? Así es. Hoy salió la noticia de que en la UAM se clonó en México por primera vez un animal mamífero, ¿no? Me parece que es una cabra, como fue Dolly hace La 30 oveja. años. Bueno, ahí vemos que el mundo está cambiando, ¿no? Presenta problemas para la percepción de la cultura cotidiana que deben ser analizados y la antropología tiene los instrumentos para hacerlo. La digitalización del mundo y hay otros elementos análogos, pero para eso no podemos quedarnos estudiando nuestros viejos temas con nuestras viejas herramientas teóricas. Tenemos que caminar, ¿no? Y por eso digo que hay que construir una antropología nómada. Y el último de ellos es que me parece que nuestro alumnado, como han mencionado antes, ha cambiado mucho. Una de las características es que tenemos alumnos que tienen ya una larga trayectoria laboral y ingresan tanto a la licenciatura como a los posgrados. Esto implica entonces un cambio importante porque ellos traen los temas, ellos traen los problemas, ellos son los especialistas en esos elementos donde se generó la pregunta, ¿no? Entonces creo que también encontramos en el nuevo perfil del alumnado un potencial y al mismo tiempo un reto, que es cómo respondemos a ello, ¿no? ¿Cómo hacemos también, y en ese sentido, cómo hacemos de la antropología una antropología que salga del capelo de la universidad, ¿no? ¿Cómo descentramos la antropología de tal manera que sea una ciencia de la sociedad? Y creo que ahí tenemos una gran oportunidad, porque la sociedad nos está buscando. Tenemos que ser sensibles para responder adecuadamente. Claro, ¿no? Como decía, tenemos bases sólidas que ustedes han conformado y construido y que no podemos dejar de lado, ¿no? Sino al contrario, siempre tenerlas muy presentes para el futuro que sigue, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante, como dices, esa integración generacional y no concebirla como una renovación, ¿no? Es más bien una integración generacional que nos permite también, o sea, la otredad desde la edad también deberíamos de difuminarla, ¿no? Al final también ese es algo súper importante de estas visiones contemporáneas. Y bueno, por último, Pablo, cuéntanos cuáles tú consideras que son los nuevos retos. Y bueno, también es importante tu perspectiva porque justo, como bien lo mencionaste, fuiste el coordinador del posgrado hace muy poco tiempo, entonces creo que tu visión también tiene otras aristas mucho más contemporáneas sobre esto. Sí, gracias. Bueno, justo digamos sobre las presiones que como investigadores y que también como profesores del posgrado constantemente hemos recibido, primero del CONACYT, ahora de la CECITI, que tiene que ver pues con algo que comentaba Federico, que es, digamos, de qué manera nuestras investigaciones se pueden acercar más a la sociedad e incluso a la misma gestión pública, ¿no? De qué manera, digamos, traducimos la complejidad de nuestras teorías y de nuestros resultados analíticos para, digamos, que se dé lo que primero planteó el CONACYT y luego la CECITI, una incidencia, ¿no? en la sociedad. Y esto a mí me ha traído cierta preocupación porque, o sea, claro, uno lo podría jugar, ¿no? Digamos, con la parte más burocrática y salir, digamos, un poco de las presiones. Pero creo que, digamos, si es de alguna manera correcta, pues un poco tratar de devolver a la sociedad, ¿no?
pues lo que aporta para que nosotros hagamos investigaciones, para que nosotros podamos formar alumnos. Y creo que un reto interesante, ¿no? para la antropología es, pues sí, tratar de que nuestras investigaciones puedan tener un efecto real en la sociedad. Y creo que ahí se abre, digamos, una veta muy interesante que algunos en el departamento hemos estado reflexionando en los últimos tiempos, que tiene que ver justamente con la antropología de las políticas públicas, ¿no? Porque, claro, tanto CONACYT como la CECITI extraen un concepto que es el de incidencia. Es un concepto que en realidad no se puede entender al margen de la política pública, ¿no? Y por eso genera tanto malestar y mucha molestia, no solo en los profesores, sino también en los alumnos, ¿no? Pero puede ser una herramienta muy potente, ¿no? Porque nosotros tenemos investigaciones maravillosas que podrían tener una gran utilidad para la sociedad. Hay investigaciones maravillosas en el departamento sobre violencia, Claro. ¿no? Y uno de los grandes lastres que nos toca padecer hoy día justamente es la violencia vinculada a grupos de la delincuencia organizada, a economías ilícitas, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? O sea, también tenemos investigaciones maravillosas que ha coordinado Néstor sobre temas de lectura, que también, digamos, con una reflexión fina, nosotros como, digamos, antropólogos, podríamos estar empezando a implementar ideas para que tengan una aplicación directa, pero construidas con variables que nosotros construimos, no con variables artificiales, ¿no? Y creo que ahí, pues nuestra disciplina tiene la gran oportunidad, o sea, tiene una gran experiencia en la antropología desde que se llamaba antropología aplicada, horrible nombre, término, pero ahora, bueno, pues nos podemos acercar con estas nuevas perspectivas, ¿no? Que pues aparecieron fundamentalmente en el Reino Unido, ¿no? Que tiene que ver con toda esta dimensión de políticas públicas, ¿no? Y de efectos, ¿no? Que el antropólogo sí puede empezar a ver reflejados en la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias, ha sido una sesión sumamente fructífera, llena de muchas experiencias y me es muy grato escucharlos, ¿no? Saber de todos estos pensares y reflexiones que tienen a lo largo de estos años y que reflejan mucho esta historia de los 50 años del Departamento de Antropología de aquí de la UAM Iztapalapa. Pues de nuevo les agradezco muchísimo su participación, su tiempo y nos estamos viendo en la siguiente sesión del podcast EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social.